en su vida y digamos que es un honor para nosotros estar aquí en este espacio con ustedes y contigo. Yo me presento, mi nombre es Sara Bustamante, actualmente soy CEO y cofundadora de la empresa DoClick. Les cuento un poco de mí, mi profesión es el derecho, soy abogada, estudié en la Universidad de AFIT, siempre, digamos, me he inclinado como por un derecho comercial administrativo. Trabajé, no sé, María Fernanda, si tu fondo es de Cementos Argos, trabajé en la gerencia legal Colombia de Cementos Argos como mi primera experiencia laboral y estuve un tiempo allá. En esa época estaba Santiago Jaramillo como gerente legal Colombia, no sé si te tocó. Fue una experiencia muy linda y como que empecé como mi carrera profesional en el mundo corporativo. Después me fui, digamos, inclinando más por el trabajo en firmas de abogados. Trabajé en una firma grande de la ciudad de derecho que se llama Contexto Legal y después estuve trabajando en una firma que se llama JB Abogados, enfocada en el tema de derecho administrativo. Eh, Nada, esa es como mi experiencia profesional a grandes rasgos, un poco el mundo corporativo, un poco más el mundo de la consultoría desde la parte del derecho y ya enseguida les contamos cómo terminamos en este mundo del emprendimiento. Vero, si quieres, adelante tú. Bueno, yo soy ingeniera de diseño de producto. Eso fue como un giro gigante para mí, terminar en todo el tema del sector legal, cosa que yo jamás me imaginé. Yo era apasionada por el tema del branding, del producto, ¿cierto? Como lo mencionó Luis, trabajé en Peldar con él durante más de 3 años. Luego hice una pausa para irme a hacer una maestría en Barcelona en temas de marketing, porque eso era realmente lo que más me apasionaba. Después volví y continué con Luis en Celsia. Ahí me encargaba como del tema de mercadeo para movilidad eléctrica. Entonces, como pueden ver, pues digamos que ha sido variada la experiencia profesional que he tenido en diferentes campos, sectores, que eso es algo que yo digo es muy valioso porque uno, pues como que su forma de ver las cosas es amplia, entonces puedes aplicar tus conocimientos y aprender también de otras industrias. Entonces, eso es un poquito como mi trayectoria profesional. ¿Ibas a decir algo, Luis? No, pensé que por acá nos estaba acompañando Moisés, veo que se retiró. Moisés, el director del MBA de la escuela, pero veo que ya no está. Bueno, Perfecto. no, súper, Vero, con Vero trabajamos mucho en creación de marca. En esta segunda etapa en Celsia fue la creación de una marca de movilidad que se llama Orange y fue una marca que se aplicó a unos vehículos. De todos modos, algún día estaba yo en Celsia y Vero me dice, tengo que hablar contigo, me voy, me retiro, mi hermana tuvo una idea, tuvo un sueño que quería materializar y me contó de qué se trataba la idea. Se los confieso, yo no entendí de qué se trataba la idea. Era algo difícil de entender para los que no nos movemos en ese mundo del derecho, pero muy disruptiva. Y obviamente, pues le dije, Vero, la mayor de las suertes y aquí estoy para lo que necesites en cualquier momento, cualquier consejo que te pueda dar, siempre contarás conmigo. Sara, contanos pues esa locura, de dónde salió la idea, cómo se te llegó, porque claramente es un tema de derecho, tú trabajabas en corporaciones, en empresas grandes de derecho y dices, no, yo quiero montar algo distinto, quiero retar el sistema legal. Y bueno, una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo. Vamos a ir yéndonos hacia el hacer también, pero lo primero es esa idea, ¿de dónde sale? Bueno, pues, yo creo que esa idea se me fue formando como a medida que fui ejerciendo mi carrera profesional, ¿cierto? Como sobre todo viendo la forma en la que se prestaban los servicios jurídicos, empecé como a darme cuenta que los servicios jurídicos eran caros y complejos, ¿cierto? Y realmente no eran como accesibles a todas las personas. Y digamos, cuando ya tenía como cierta experiencia profesional, llegaban a mí como amigos, emprendedores sobre todo y dueños pues de pequeñas empresas como,
para que les ayudara como con la constitución de la sociedad, o Saris, ayúdame a hacer un contrato laboral, voy a contratar a mi primer empleado, o ayúdame por favor a hacer un contrato, una alianza con este proveedor o con este aliado comercial. Bueno, empezaban como a surgir necesidades en el mundo del emprendimiento de gente que yo conocía, y yo decía, qué bueno, digamos, que los emprendedores pudieran tener como unos servicios legales mucho más, digamos, asequibles, ¿cierto? Y más fáciles, ¿sí? Porque no nos digamos mentiras, todo en el derecho es muy complicado, y es como muy harto atender como todos estos temas legales, más cuando estás emprendiendo. Entonces yo estaba trabajando en una de las firmas que les conté cuando, digamos, tuve las ganas de empezar algo distinto, y dije, bueno, ¿cómo hacer los servicios legales más, digamos, fáciles y más baratos, de cierta manera, para esos emprendedores? Y ahí pues como que se me prendió la lucecita de la tecnología, ¿cierto? Porque la tecnología permite replicar como, y llegar a mucha gente de forma más fácil y sin tanto, digamos, tanta personalización, y sin subir el costo tanto de los servicios. Entonces, les cuento la primera idea. La primera idea que tuvimos fue una plataforma, ¿cierto? Sara, ¿en qué momento? Qué pena te interrumpo. ¿En qué momento tú dijiste, esto hay que cambiarlo, esto hay que retarlo, hay que retar lo que hay en el mercado? ¿Estabas dónde? ¿Estabas trabajando? ¿Estabas...? Estaba trabajando tiempo completo en una de las firmas de abogados que les comenté. También fue muy difícil para mí, pues porque estaba muy contenta. Igual seguimos mucho tiempo como trabajando y trabajándole a proyectos en nuestros tiempos libres, ¿cierto? Por las noches, fines de semana, pero sí, pues como fuimos empezando. Esto fue en el año 2019 aproximadamente, que yo empecé con la idea, y Vero estaba en Barcelona en ese momento haciendo la maestría. Entonces yo me soñaba, digamos, esto fue lo primero, yo me soñaba un socio que no fuera abogado, porque quería otra visión, ¿cierto? Entonces ahí fue que la llamé y le dije, Vero, bueno, tengo una idea, mira, quisiera hacer esto. Ella me dijo, Saris, vámosle trabajando de a poquitos, pero yo estoy en otro tema. Ella estaba pues como en otro momento, y en todo caso pues como que ahí fue el inicio. Y ya como para que tengan en cuenta qué era básicamente, yo me soñaba una plataforma en la que los emprendedores, yo cogiera un contrato o un formato de contrato y lo pudiera automatizar. ¿Qué significa eso? Cambiar algunos datos en específico para que fueran variables, ¿cierto? Y que el emprendedor pudiera entrar de manera autónoma y decir, bueno, voy a contratar un empleado, entonces el empleado se llama Pedro Pérez, la cédula del empleado es esta, el salario es este, ¿cierto? Y que de manera automática el sistema le generara un contrato, ¿cierto? No sé si ahí soy clara, pero básicamente es como que los emprendedores solitos pudieran llenar un formulario y sacar su contrato sin tener que llamar a un abogado para que se los hiciera. Entonces, bueno, ahí nace pues en el 2019 esa idea. En el 2020 pues ya Vero llega, pues bueno, al finales de 2019 ya llegó, y empezamos como a trabajar en eso, en la conceptualización de la idea, digamos, Vero desde el punto de vista del mercadeo y de la parte comercial, ayudándome como a definir la comunicación de la marca, pues como todo el tema de cómo queríamos transmitir los servicios, comunicar. cómo queríamos comunicar. Que, mira que tú lo decías y es como que yo no entendía. O sea, y es Claro, loco. es que era un reto, pues yo me imagino, porque como lo dijiste, dos de las cosas, digamos, dos de las variables que encontraste es el alto costo y lo difícil. Y ya cuando uno parte de que tenga un producto o servicio difícil, pues pensar en comunicarlo es igual de complejo, igual de retador. Así es. Y ahí como que les explicamos, y hoy hay un sector, una industria que se llama Legal Tech, que es todo lo relacionado a la tecnología en el ámbito legal. Entonces es nuevo completamente para los abogados, para las personas de otras industrias, lo que se convertía en un gran reto, ¿cierto? Porque digamos que yo iba a empezar a apoyar a Sara como en la conceptualización de esta idea, pero era muy diferente lo que yo había vivido en una empresa, cómo trabajaba, los recursos que tenía, las ayudas, activaba para Aguantarte los jefes, pero... sí, aguantarme. No, ni siquiera es esa guía que te dice, un jefe es esa guía
que te va validando y acá no teníamos. O sea, no sabemos qué está bien, qué está mal, vamos a lanzarlo, ¿cierto? Entonces, en ese año del 2020 empezamos mucho en el tema de buscar proveedores. Necesitamos un equipo de tecnología que desarrollara la plataforma, ¿sí? Y esto también era un reto porque jamás nos habíamos acercado a la tecnología. Sí, y como saben... O sea, ustedes ninguna de las dos tenía idea de montar una plataforma tecnológica. Ni idea. No, Ok. ni idea. O sea, no teníamos acercamientos por ningún lado de eso. Y hoy, pues, la tecnología está en auge. Y como saben, eso, digamos, existen proveedores, hay de todo tipo. Y eso fue una investigación así, pues, lo más Profunda. sí, profunda que hicimos y finalmente llegamos a un proveedor increíble que hoy en día todavía continúa con nosotros y hace parte del equipo. ¿Cierto? Entonces, Hay una mano levantada, ¿cierto? sí, sí, Bueno, Luis, sí, dale, tranquila, termina la idea y le damos la palabra a Juan Esteban. si quieres se la damos porque me falta ahí un poquito como en el recorrido para contar. Listo, Juan Esteban. No, dale, Vero, que es como salida del tema. Era más del tema de Sara, pero yo espero que terminen la idea para que no la Listo. pierdan. Ok, claro que sí. Listo. Entonces ya todo el 2020, que era pandemia para todos, Sara estaba trabajando, yo también estaba trabajando, en los tiempos libres, fines de semana, o sea, esa pandemia fue bien dura. Y ya decidimos en el 2021, listo, nos vamos a hacer el lanzamiento de esto. Entonces, todo parece muy bonito. Desde aquí siempre le he dicho a Sari, desde el marketing hay una teoría y tú ves las redes sociales y ves como que la gente, todo es perfecto y las piezas y la comunicación y sacas un sitio web y todo, pero el primer reto fue nosotras dos enfrentarnos a vender este software, ¿cierto? Que allá claro que es un software as a service, es decir, está online, no hay que descargarlo ni nada, ¿cierto? Como para que se ubiquen un poquito en ese tipo de herramientas que hoy en día son mucho más fáciles, y dijimos, ¿cómo vendemos esto? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde cogemos? ¿Sí? Que obviamente en el discurso vamos a ir uniendo como todos esos términos de marketing y cómo puede cambiar en la realidad todo lo que uno aprende, ¿cierto? Y que finalmente se hace de una manera muy intuitiva. Es decir, construimos la plataforma y cuando ya estaba lista dijimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo se vende esto? O sea, ¿cómo se promociona? Sí, exacto. Entonces, no, todo ese año fue como, ya empezamos de una manera súper empírica a contactar, ¿cierto? Gente. LinkedIn es una red que nos ha ayudado muchísimo, es una red muy valiosa para todo el tema B2B de relacionamiento, ¿cierto? Entonces, nosotros muy de manera manual, iniciando sin presupuesto, ¿cierto? Era muy charro porque yo le decía a Daris, ¿qué quieres que haga si no hay presupuesto? ¿Cierto? Porque claro, yo venía de trabajar en unas empresas donde el marketing se destina un presupuesto y aquí era como, ¿por dónde cojo? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Que eso es importante porque para generar ventas y aplicar bien el marketing no siempre necesitamos todo ese presupuesto o lo tradicional, ¿cierto? Que siempre se ha hecho, sino que de una manera creativa se pueden inventar como otras estrategias. Entonces empezamos a contactar por LinkedIn fundadores de startups, de empresas, y no sé, Luisito, de pronto les has hablado a ellos acerca pues de la diferencia que hay de una startup con un emprendimiento. No. Okay. Adelante. Entonces, el tema de startup involucra lo que es la tecnología y esto permite un crecimiento exponencial, ¿sí? Startups hoy en día como Rappi y ¿qué más? Dropbox es una a nivel mundial. Sí, es decir, todas las empresas tecnológicas que normalmente conocemos, en Colombia, Fruana, digamos, los bancos o neobancos que tienen como todo el tema tecnológico, sí, como todas estas plataformas, Uber, Didi, sí. Sí, es como para explicar un poquito ahí porque es importante el concepto. Ahorita Y ustedes empezaron a codear con algunas de ellas, ¿no? Sí, claro, ahí nosotros en ese momento, como nosotros contactábamos fundadores, dueños de estas startups como para venderles nuestra plataforma a través de LinkedIn, entonces
ahí fue cuando nos empezamos a meter en todo el mundo, el ecosistema de startups, ¿sí? Y dijimos, no, o sea, para poder lograr este tema de venderlo, aunque ya teníamos clientes que habíamos ido logrando, ¿cierto? Pues necesitamos levantar capital, ¿cierto? Y ahí dijimos, necesitamos capital, ¿para qué? Uno, para fortalecer el equipo comercial, porque seguíamos insistiendo en que solas no íbamos a poderlo vender, ¿cierto? Fortalecer el equipo de desarrollo, ¿cierto? Que es nuestro equipo hoy en día, y poder invertir en el desarrollo de esa tecnología, que es bastante costoso. ¿Sí? Perfecto, a ver, entonces, a ver, una recapitulación así corta. Sara dice esto que yo hago, donde lo hago, esto es muy costoso, muy difícil, para las personas no es tan fácil el acceso, para las pymes o para los emprendedores contar con servicios legales no es tan fácil. Sale una idea y dice, la voy a montar. Invita a Verónica como su socia, hermana y con experiencia de mercadeo. Sara, no querías más abogados al lado tuyo en ese momento. Hoy me imagino que tienen muchos más abogados alrededor. Y comienzan con una idea sin conocimiento de nada. No sabían de tecnología, de plataformas tecnológicas, nada. Entonces es muy intuitivo. Al principio partieron de suposiciones, pero no necesariamente validadas. Vámonos un poquito a lo legal, Sara. Y Juan Esteban, si quieres, hacer la pregunta a ver si nos das entrada ahí un poquito al aspecto legal. Listo, sí. Bueno, mucho gusto, Sara, Vero, ¿cómo están? Yo creo que me van surgiendo muchas dudas. Me tocó parar por acá en un restaurante porque vivo un poquito lejos de la ciudad. Bueno, la primera pregunta que me surgió, tú mencionaste que los servicios de un abogado para todo este tipo de contratos es muy costoso, ¿cierto? ¿Cómo definieron ustedes el precio teniendo en cuenta de que era pues, una plataforma automatizada? Esa es la primera. Bueno, la segunda, en el tema de la red social LinkedIn, ¿pagaron el premium o empezaron a contactar hacia la loca? Ok, Bueno, súper, segunda, súper. pues, súper me está pasando. Listo. La tercera, ¿cómo eligieron el equipo comercial? Me parece muy teso porque, o sea, le dijeron a amigos abogados, le dijeron a alguien que hace marketing o cómo eligieron esa parte. Bueno, yo creo que ya, y ya si algo le sigo Sara, preguntando más. ese tema del pricing que nos está preguntando Juan Esteban, súper retador, porque es que era parte de tu promesa de valor, eso era lo que quería retar digamos que en el mundo legal. ¿Cómo lo Juan trabajaste? Esteban ¿Cómo lo toca trabajaron? un punto muy importante. Ese siempre ha sido nuestro gran reto, ¿cierto? Con la plataforma. Y es, pues, no había nada muy similar en el mercado, ¿cierto? Es decir, sí habían empresas que estaban haciendo cosas parecidas, pero no había como un estándar que uno pudiera decir con facilidad, este puede ser como Sí, un rango, como como hacer un un estudio referente. de precios, no, no. No era tan fácil. Y pues obviamente nosotros partíamos como de lograr un equilibrio entre poder asumir todos los costos y gastos de la empresa, pero también ofrecer un precio competitivo. Entonces, Juanes, no fue fácil, fue un proceso como de tener en cuenta varios factores, el mercado, digamos, el mercado me refiero como a lo que había pues ya existente, como a la competencia, otras empresas haciendo algo similar, además lo que estaban dispuestos a pagar este tipo de, digamos, de empresas o emprendedores y, digamos, los costos, ¿cierto? Lo que teníamos que nosotros costear, pues, digamos, asumir para poder seguir avante. Entonces, casi que fue como un equilibrio de esas tres cosas, pero te digo que no fue fácil y estuvimos, digamos, varios meses constantemente replanteándonos el tema del pricing, sí. Sí, ese tema de pricing, incluso yo a Luis Felipe cuando hablábamos se lo mencionaba porque era un gran reto para nosotros, por dónde cogemos. Y no sé, porque también se volvía un reto en el sector legal, es decir, tantos bufetes de abogados, firmas que cobran un valor determinado, ¿cierto? Y que llegue una empresa de tecnología nueva a retar estos precios, ¿cierto? Que ahí me gustaría que contaras el tema del libro de Sálvese quien pueda, o la relación. Yo creo que las están odiando.
Las deben estar odiando las otras empresas. No, Por lo ahorita menos no. retados sí deben de estar. Esto es un, sí, correcto. Y lo lindo es que ya todas se están montando en esto, ¿cierto? Entonces es como que o te unes, es lo mismo que la inteligencia artificial, aprendes a manejarlo y lo utilizas como una herramienta que facilita la prestación de tus servicios, o lo odias, como tú dices. ¿Me hago entender? Entonces, eso es chévere porque es lo mismo. Cuando llega Uber, ¿qué pasa con los taxistas, etcétera? Pero uno se nos que adaptar como a todos esos cambios y esas tendencias. Entonces, en el momento, claro, y hay un cuestionamiento muy importante y es un insight ahí como del consumidor, de nuestro cliente, y es, ¿cómo así? ¿Esto porque es tan barato? ¿Cierto? Nos cuestionamos por qué es barato, cuál es la calidad, porque una firma me cobra más de 100 veces por ese contrato y ustedes no, ¿cierto? Entonces, mira, el tema del precio, uno siempre ve una teoría tan, precio cambia, varía, las circunstancias, el cliente, los enfoques que le das. Entonces nosotros tuvimos un aprendizaje muy interesante y nos fuimos siempre adaptando a las condiciones que se iban presentando. De acuerdo. Sí. El segundo tema era LinkedIn, que sí, el premium. Ah, sí, ok, súper, no hemos pagado premium hasta el momento y hemos logrado un montón. A mí LinkedIn me apasiona y yo sigo personas súper expertas ahí, pues como para que si quieres aprender el tema, Guillermo González es una persona muy buena, es como referente en LinkedIn, lo pueden seguir. Y él tiene cursos y varias cosas y yo siempre era así, yo llegué pidiéndole recursos económicos a Sara desde el principio. Yo, Sara, necesito este curso, necesito esto otro. No, eso ya no existe. Aprenda por sus propios medios, es un emprendimiento, ¿cierto? Y existen otras herramientas. Entonces, realmente nosotros hasta el momento no lo hemos pagado, no lo hemos necesitado. Si bien funciona para activar ¿cómo se dice? Funcionalidades, hemos logrado con el crecimiento orgánico este crecimiento en LinkedIn y funciona muy bien. Ha sido una plataforma muy linda. Sí, de verdad que es, o sea, la oportunidad de llegar a un montón de gente tan fácil, ¿cierto? Y a tomadores de decisión y de una vez escribirle un mensaje a esa persona con ese cargo específico y decirle, hola, yo te quiero mostrar esto, me gustaría preguntarte esto, quiero saber si ustedes Sí, tienen es como esta necesidad. Sí, es como una red colaborativa. Entonces, Vero me ha enseñado a quererla y amarla y a empezar a publicar cosas y a ser activo en ellas, pero de verdad, pues hay que sacarle mucho jugo a LinkedIn porque es una muy buena red. Ahí te he visto muy activo, Luis. Sí. Sí, por ahí recibí hace pues un tiempo como una asesoría de cómo manejar la red. Incluso estábamos ahora organizando en la compañía para capacitar a los ejecutivos comerciales al manejo de la plataforma como herramienta comercial, porque Sí. realmente es muy buena. Hay que saberla manejar. También tengo mis críticas y lo digo como alguien que recibe 5 o 6 ofertas diarias de No, temas como si fueran robots sí. y creo que eso tampoco. Entonces, como todos los medios, hay que llevarlo como a su justa proporción. Ahí es importante y es como que siempre pensamos desde el marketing en pauta, ¿sí? Y esta Ujú. red, lo chévere es que tú aquí no creces si no generas credibilidad. Entonces, es un contenido valioso, ¿sí? No es como que ponga una foto y ya, no. Esta red es como que realmente se generan validaciones. Tú tienes que compartir contenido de interés, el algoritmo, más que todo en este 2024, está cambiando en LinkedIn y no es como que tú recomiendes una publicación y ya, no, tú interactúas y el algoritmo analiza si tu contribución está siendo interesante. Entonces, la red hay que saberla utilizar de una buena manera para poder lograr eso, porque sí está recibiendo críticas en cuanto a todos esos invitaciones que te llegan que ni siquiera van con la necesidad tuya. Entonces, ahí es chévere, porque cómo te distingues si llego de la manera acertada, no solo con pauta ya. Sí, y Bueno, ya para... no, dale, Sara, qué pena. No, quería como responderle la última pregunta a Juan Esteban, ¿cierto? En relación con el equipo comercial. No es un tema fácil, sobre todo porque los servicios son muy especializados, como lo hablábamos ahorita. Entonces es un tema muy legal y digamos que los abogados tenemos un idioma. Ya luego les vamos a contar. No me voy a adelantar mucho,
pero nuestros clientes ahora de la plataforma son abogados, ¿cierto? Entonces, el lenguaje que manejamos los abogados es un poquito complicado, que tanto es así que pueden abrumar a un comercial, ¿cierto? Y que de pronto no esté en capacidad de responder todas las preguntas. Entonces, yo creo que hemos como buscado, digamos, personas que tengan experiencia como en la parte comercial y también como capacitado mucho en el sentido de contarles muy bien del negocio y que se empapen mucho del negocio para que puedan, digamos, representar bien a la empresa. Perfecto. Bueno, y vamos en que ya arrancaron la empresa, empezaron a hacer cosas por intuición y llega un momento donde empiezan a sentir que necesitaban recursos para poder crecer, para poder formar ya así de verdad una empresa y más allá de una iniciativa. Cuéntenos esa parte de la historia. Bueno, Luis, como te decía ahorita, Vero, veníamos sobre todo, Vero, un poco mal acostumbrada porque venía de ese mundo corporativo y realmente qué bendición para las empresas grandes contar como con esos presupuestos como tan, digamos, holgados para algunos, ajá, tan cómodos y humanos. Real tema de áreas es como yo no hago esto, comunicaciones nos ayuda, marketing hace esto, comercial hace esto, no, acá es haga usted todo. Ajá, aquí veníamos un poco a trabajar con las uñas, como decía Vero, ay, necesitamos presupuesto para esto, necesitamos presupuesto, y yo no hay. Entonces, digamos que llegó un punto en el que dijimos, bueno, no, ya teníamos pues como la intención de buscar un poco de tema de inversión, ahí como que estábamos financiación, inversión, y dijimos, bueno, exploremos el mundo de la inversión, ¿cierto? Porque si es una empresa como que tiene un producto bueno y que pueda ser escalable, de pronto, digamos, podemos lograr pues como involucrar a personas que estén interesadas y estén dispuestas a invertir aquí. Digamos, en ese momento, eso era el año 2022, resulta que empezamos a hablar con fundadores de otras empresas más como para que nos contaran su experiencia en esta parte de levantamiento de capital, y pues ahí conocimos un amigo que terminó siendo pues como un gran mentor, tenía la experiencia con otra empresa y en ese momento estaba en San Francisco, California, estaba participando en un programa de aceleración de una aceleradora que se llama Y Combinator o YC, no sé si la han escuchado, es una de las más grandes aceleradoras, y cuando me refiero a aceleradoras son entidades que cogen, digamos, a varias empresas en estado joven, ¿cierto? O inicial, y que tengan mucho potencial y que quieran, pues, digamos, aprender cómo fortalecerse y llegar a esa etapa de levantamiento de capital para, digamos, subir al siguiente nivel, ¿cierto? Entonces, pues nuestro amigo como que nos dijo, yo estoy aquí, estoy participando en el programa, si quieren vengan. Bueno, nos empezó pues como a dar mentorías, como súper... Primero en la construcción del pitch, que es como una presentación de 5 minutos que tú presentas a los inversionistas, en donde ahí, Daris, también nos enfrentamos muchísimo al tema de números, que es algo que tampoco teníamos como experiencia, y ya es como participación. ¿Cuánto es sano levantar? ¿Hasta qué punto? ¿Cuántas son sus ventas? Proyecciones, etcétera, y eso jamás lo habíamos pensado. Entonces fue un trabajo muy duro, muchas noches pensando en números, aterrizando ese discurso que íbamos a empezar a hacer. Sí. Entonces ahí, bueno, digamos que hicimos un viaje a San Francisco súper lindo, porque pues digamos fue la invitación que nos hicieron, vengan y miren esto cómo es, vengan y conozcan otras empresas, y ahí digamos, nos empapamos un poco de lo que estaban haciendo otras empresas, de cómo estaban haciendo ese proceso de levantamiento de capital, de los fundadores, qué perspectivas tenían, cuáles eran los aprendizajes, y bueno, conocimos una comunidad muy linda de otras empresas que estaban pasando y otros fundadores por lo mismo que nosotros. Sí, eso fue como que jamás, porque todo en el ecosistema de las startups, todo el mundo hablaba de Y Combinator. ¿Sí me entienden? O sea, Y Combinator está en Silicon Valley. Eso estaba muy, muy lejos de la imaginación cuando comenzaron con la iniciativa.
súper chévere, en algún momento vamos a estar, pero que nos haya pasado eso, como que vengan ya y conozcan de cerca, fue como que demasiado importante en ese momento. Decíamos, estamos logrando y vamos por buen camino para poder recibir esa inversión, ¿sí? Sí, así es. Sin embargo, estábamos pues como en ese estado más temprano que de pronto las empresas que conocimos, pero nos preparamos un montón y conocimos la forma de las aplicaciones, conocimos cómo se movía el tema y llegamos muy emocionadas a Medellín. Resulta que al mes siguiente, eso fue en marzo, y en abril, digamos, se iba a celebrar una de las ferias de startups como más grandes de aquí de Colombia y quizá de Latinoamérica, se llama Starco. No sé si de pronto lo han escuchado. Starco es una feria donde se reúnen diferentes startups, inversionistas, empresas también, digamos, como del mundo corporativo que quieran como tener proyectos o nuevas áreas como de innovación, etcétera. Y bueno, se reúnen y nosotros, digamos, sabíamos que íbamos a participar ahí con 350 empresas. Ahí cada empresa tiene su stand y cuenta lo que hace y es como mucho de networking. Pero lo chévere de la feria es que al último día seleccionan 10 empresas para que suban al escenario y hagan como el pitch o el discurso a algunos inversionistas que hay. Entonces nosotros llegamos con todo el ímpetu de San Francisco y dijimos, bueno, vamos a hacer de esas 10 empresas, nos vamos a preparar y bueno, tú conoces a Luis Avero, cuando se le mete una cosa en la cabeza, nadie se lo saca. Practicamos ese pitch como 1000 veces Sí. y desde el momento uno, porque la gente votaba como por las empresas, desde, digamos que empezaba a las 7 de la mañana del jueves, a las 7:01, la primera persona que nos acercó, nosotros, mira, esto es lo que hacemos, le hicimos el pitch, vota por nosotros, y así logramos. Lo que pasa es que tú no sabías esa persona que está interesada quién era. Normalmente inversionistas iban, no se presentaban, sino que simplemente querían evaluar y escuchar tu idea, ¿cierto? Y si era rentable y demás, podía pasar un estudiante, alguien de una empresa, un inversionista, los mismos organizadores del evento. Entonces, tú siempre tenías que tener como esa disposición de poder vender tu idea de la mejor manera. Obviamente, nosotros pedíamos que si les había gustado y que le veían futuro a la idea, pues votaran por nosotros, ¿cierto? Entonces, los participantes votaban. Sí. Bueno, y finalmente subimos, subimos a la tarima con otras 9 empresas hermosas, pues que digamos, nos tocó compartir pues como el espacio y estuvimos en nuestro primer ejercicio como de presentarnos ante inversionistas y decir, bueno, estamos buscando digamos, este monto de dinero por esta participación y contar un poco lo que hacíamos. Uno subía, tenía 5 minutos, exponía y ya los inversionistas se hacían como una propuesta de inversión como en tiempo real. Háganse de cuenta Shark Tank, si alguien ha visto Shark Tank, es como yo te propongo esto, me gusta tu idea y ahí empieza todo un proceso como de negociación. No es tan fácil como se ve en la televisión que ya firmemos ya, no. O sea, te hacen una promesa, pero cuando se termina el evento, pues tiene que empezar todo un proceso de venga, sentémonos y negociemos. Sí. Bueno, ¿y ahí qué pasó? Bueno, ¿Te bajaron? ¿Recibieron oferta? de ahí nosotros recibimos el interés de tres fondos de inversión, ¿cierto? Se acomodaban a lo que estábamos pues como necesitando y felices, listo. Ahí quedamos como felices, ya teníamos un plan de inversión, etcétera. Como lo dice Saris, empezamos un proceso de due diligence, pues que es como todo el tema de explorar bien cómo estamos, cómo está la composición de la empresa, cómo están las finanzas, etcétera. Y pues en ese camino de empezar a estar en el proceso con estos inversionistas, dijimos, vamos a parar el proceso de levantamiento. Y ahí fue cuando realmente DoClick tuvo su hard choice más importante. O sea, salen con una idea, empiezan a Sí, ejecutarla y se dan cuenta que necesitan recursos. sí, Se les aparece, mejor dicho, la oportunidad del siglo de formarse en San Francisco. Vienen a Colombia, se ganan estar en una de las 10 posiciones más importantes en Starco del 2022. Les hacen 3 ofertas. ¿Y ustedes qué hacen? empezamos. dijimos, Nos sí, fuimos. listo, sí, Hicieron todo, vamos a siguieron, negociar. avanzaron y en algún momento dicen, alto, Sí, vamos a mirar esto bien. claro, porque ¿qué pasa?
nosotros continuamos la gestión comercial. O sea, nosotros seguíamos nuestro ciclo normal de operación, consiguiendo clientes, dándonos a conocer, etc. Pero ¿qué pasa? En ese momento tuvimos el mayor aprendizaje de DoClick, ¿cierto? ¿Y cuál era? O sea, llegó en el momento preciso. Los emprendedores no quieren ser los responsables de los asuntos legales. Los emprendedores quieren que otra persona les maneje todos los temas legales, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos, estamos viendo que esta plataforma realmente no está encajando en el mercado, ¿sí? Que eso era importante. Los emprendedores realmente se registraban, pagaban la mensualidad, todo, pero no seguían creando sus documentos y haciéndole seguimiento. Nosotros decíamos, bueno, se van a volver súper organizados en todo su tema legal, súper chévere, pero no, o sea, hacíamos de todo y realmente ellos no querían cómo ejecutar este tema, ¿cierto? Yo voy a hacer ahí un comentario, Vero, y es aquí y para todos les queremos compartir este aprendizaje tan lindo porque toda la idea nació como de algo que yo dije, yo creo que esto es así, ¿cierto? Nosotros exploramos, nos sentamos con emprendedores y hablamos como de las necesidades, pero una cosa es decir, ¿a ti te gustaría? Sí, sí me gustaría. Y otra cosa es decir, hágalo, o sea, muéstrenos que sí le es útil. Y ahí nos dimos cuenta, entonces, como en ese entretanto del proceso de levantamiento y viendo cómo se estaba comportando la plataforma en el mercado, nos dimos cuenta que realmente un emprendedor tiene 1000 cosas en la cabeza. O sea, es que un emprendedor cuando empieza es el gerente, el comercial, el que hace las piezas, el de servicio al cliente, el que hace el producto. Lo menos que quiere es hacer los contratos, ¿cierto? Por más fácil que sea. Entonces, o paga para que le hagan los contratos o simplemente no tiene recursos y paga y se mantiene la informalidad, ¿cierto? No atiende los temas legales hasta que ya le toca o le pasa el cacharro o el empleado le pone problemas, ¿cierto? Entonces, estábamos teniendo este aprendizaje y mientras empezamos a sentarnos, claro, Luis, nosotros felices porque dijimos, nada, las ofertas están sobre la mesa, empecemos a negociar y empezamos a negociar y empezamos también, mientras se hacía el proceso de negociación que era tomaba semanas, a darnos cuenta, pues pucha, esta plataforma nos está mostrando algo. No, y también lo que se requiere, o sea, el tema de inversión. Sara, más que todo como CEO, tenía que dedicarse 100% al fundraising, ¿cierto? Que es como toda la actividad de estar levantando capital. Y vamos a dejar a un lado el tema de la operación y del día a día. Y cuando encontrábamos eso, que miren que yo teniendo mi formación en mercadeo y demás, ¿cierto? Partiendo como desde la teoría que tú debes entender esa necesidad primero, antes, que ya les vamos a hablar del tema de Lean Startup y de probar y pivotar, pues yo ciegamente dije, pues mi hermana identificó la necesidad y esta es, vamos con esta. Entonces nosotros... No hubo una validación formal Claro. de las necesidades de los clientes. No, Fue no, muy y intuitivo, se montó, claro. vieron que hubo unas reacciones iniciales, se fue probando, pero cuando ya se tenía que escalar o cuando ya iban para el escalamiento dijeron, no, todavía nos falta pulir más la oferta de valor. Claro, ahí era como que vamos a crear esas bases que necesitamos entender muy bien la necesidad, aunque nosotros ya nos habíamos invertido recursos y tiempos en el desarrollo, pero vamos a buscar como ese product market fit, que es realmente ese nicho que vamos a llegar y al que vamos a llegarle con esa necesidad que la tienen porque no la tenían, ¿sí? Entonces, como les decía, requería mucho tiempo de Sara y mío también como apoyo y estábamos como en crecimiento. El tema de las startups es reciben el capital, contratan personas al otro día, eso se pegan unas crecidas en un segundo y nosotros dijimos como, no, espérate, si queremos esto, realmente a nosotros nos apasionaba el tema del contacto con el cliente y del servicio al cliente. Porque si nosotros queríamos cambiar la forma en que se prestaban los servicios legales, pues de pronto íbamos a perder mucho nuestro foco, ¿sí? En un crecimiento acelerado, pero realmente cuál era el propósito. Y nos apasionaba muchísimo eso, estar de cerca con los clientes y prestar un excelente servicio que no queríamos soltar ni dejar como
listo, crecimiento full y no nos dedicamos a contratar gente y capacitar y enseñar y paso a paso. Hay una pregunta de Mauricio. Sí, hola, Vero, Sara, mucho gusto. Mira, son dos preguntas muy puntuales. Estaba teniendo pues tu pequeño resumen, obviamente, de la historia. Obviamente eso lleva un trasfondo mucho más largo. Te quería hacer una pregunta. Cuando tú te paras frente a un inversionista, eh, ¿cómo hiciste para valorar tu negocio, tu idea, con el fin de que pudieras obtener el porcentaje adecuado de participación, ¿cierto? Me imagino que accionarias, que yo, pues, digamos que no sé cómo se comportó allí. Y la segunda, ¿cómo haces para proyectar tus ventas? No sé si mensuales, anuales, basado en qué metodología, cómo lo haces, como para tener digamos que un pequeño terreno en el cual tú digas, oiga, venga, voy a crecer o me voy a mantener o le voy a apostar de pronto, sé que de pronto el costo va a estar de pronto alineado, de pronto muy sobre la demanda y entonces no vamos a obtener la participación adecuada que exigen los socios que han creído en nosotros. ¿Cómo haces ese proceso? Bueno, Mauricio, muy interesantes tus preguntas. Me voy con la primera, digamos, para el tema de levantamiento de capital. Te voy a responder como un poco desde la experiencia y también como desde ese componente jurídico, pues porque obviamente es mi formación. Entonces, me gusta mezclarlo un poco. Yo creo que lo primero es definir qué quieres para tu empresa, ¿cierto? Que, digamos, cuáles son los objetivos más a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque en el mundo de las startups, si tú dices, mi empresa es una empresa que encaja en este perfil de startup, lo que significa que es una empresa con base tecnológica que tiene un crecimiento exponencial. Cuando tú empiezas como en el mundo del levantamiento de capital, digamos, hay una regla, ¿cierto? Empiezas con una ronda que se llama presemilla, luego una ronda que se llama semilla, ¿cierto? Luego empiezas como cada una de las series, que es serie A, serie B, serie C, ¿cierto? Y digamos que los inversionistas que te invierten al principio, su expectativa es que tu empresa se valore tan rápido que ellos recuperen su inversión en una serie posterior, ¿cierto? Entonces, casi que, digamos, se parte de la idea de que no se reparten utilidades, sino que lo que gana el inversionista es la rápida valorización de la empresa en el tiempo, ¿cierto? Entonces, si tú vas a pedir capital, digamos, bajo ese supuesto, tienes que tener muy claro como ese punto, digamos, ese punto de partida. Por el contrario, si tú tienes una empresa más tradicional y tú quieres levantar capital, tú puedes, digamos, buscar capital en una persona, ¿cierto? Un ángel inversionista, por ejemplo, o en un family office, que son empresas, digamos, familiares que se han creado para, digamos, seguir invirtiendo como el patrimonio de la familia, o una empresa que se dedique a hacer inversiones. Bueno, digamos, varios tipos de inversionistas y puedes, digamos, involucrar un solo inversionista y digamos que ahí no tienes que seguir esas reglas tan estrictas y lo que vas a generarle son, digamos, rendimientos, utilidades, como se vaya, digamos, la empresa comportando, lo vas a ir compartiendo. En el primer camino que te digo, que es el de las startups, la idea es que digamos que digamos el proceso de lanzamiento de inversión pues termine con la salida a bolsa de la empresa. Entonces, imagínate pues como las expectativas que tiene que tener una empresa como para montarse en el tren de la inversión en ese primer camino. Es el caso de Nubank, por ejemplo, que David Vélez cuando empezó con la empresa empezó con esa serie presemilla, semilla, hasta que ya, pues digamos, hace un par de años ya hizo la OPA y salió pues como a bolsa. Entonces, partiendo de ese tema, yo creo que para que tú puedas valorar tu empresa, tú tienes como que tener y saber qué participación de darle, tienes que tener claro por qué camino te vas. Si tú vas por el primero, partes de la idea de que si vas a dar una participación no puede ser muy grande. ¿Por qué? Porque en cada ronda tú te vas a ir diluyendo. O sea, es un proceso constante de ir entregando participación a varios fondos de inversión o inversionistas. Entonces, hay unas reglas
en donde tú, por ejemplo, no son reglas pues establecidas, pero son reglas de la experiencia de otras empresas que te dicen, ojo, que si tú entregas más del 10% en la primera ronda, para la serie B ya estás diluido, ¿cierto? Y ya hay un montón de gente que tiene la participación mayoritaria de tu empresa. Entonces ahí uno tiene como que valorar la empresa y valorarla partiendo de ese porcentaje que quieres entregar. Distinto al segundo caso, en donde tú puedes, por ejemplo, decir, yo me sueño un inversionista que venga, invierta en este momento, que nos entregue también, digamos, conocimiento y que en unos años, en unos 10, 20 años, sigamos siendo los mismos. Entonces ahí puedes tranquilamente entregar el 30% de la empresa porque es digamos, un negocio a largo plazo. En cuanto a la valoración, es muy difícil, más con el tema de una empresa tan, digamos, recién nacida, Sí. ¿cierto? Donde Bueno. no hay mucho registro de las ventas. No, y ahí, por ejemplo, nos encontramos mucho de eso. Nosotros estábamos buscando una fórmula exacta de valoración y no existe. O sea, hablamos con personas expertas, hablamos con otros founders pues, de startups y realmente lo que uno hace es guiarse. ¿Cuál es el equipo fundador? ¿Por quién está compuesto? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué posibilidades que esto se vuelva exponencial? Y los números que uno les presenta, uno dice, eso sí se vuelve realidad, ¿cierto? Pero uno es como que conservador en esos escenarios. Cuando nosotros presentamos los primeros números a esta persona que nos llevó pues a San Francisco, ellos nos decían, no, o sea, no, es que esto no es el potencial de una startup. Si ustedes quieren ser startup, tienen que subir eso. Entonces, realmente nadie nunca nos dijo la fórmula exacta para nosotros tener esa valoración, a menos de que tú pagues pues por el servicio, ¿cierto? Que no existe. Pero realmente uno lo va acomodando de acuerdo a lo que va viendo y cómo se va midiendo, quién está en presemilla, cuánto levantó, cuánto valía en ese momento, tenía los mismos founders, etc. Es como más que todo de la misma manera. Sí, finalmente es lo que tú estés dispuesto a dar en participación por cierto precio y que el inversionista esté dispuesto a pagar, ¿cierto? Y ahí influyen muchos factores que ni siquiera en este caso eran tanto ventas, sino más, por ejemplo, Mauricio, ven mucho los fundadores, como esa berraquera que tienen, ese mercado que tienen al frente, si es lo suficientemente grande o no. Bueno, todo, digamos que se fijan en unas cosas que uno jamás se imagina. Sí, hay muchos factores que influyen. es muy importante. Así es. Y en cuanto a los objetivos de la empresa, pues realmente son objetivos que nos tenemos que ir trazando mes a mes de cumplimiento de metas, que tampoco están escritos, ¿cierto? Que nos lo va diciendo la experiencia, bueno, a cuántos con este equipo que tenemos, a cuántas personas podemos llegarle, de tantas personas a las que les lleguemos, y acá, digamos, el funnel de ventas tú lo manejas mucho mejor, pero cuántas podemos convertir, ¿cierto? Y cuántas realmente nos van a comprar como un ticket completo, un servicio completo, y así vamos midiendo como mes a mes las ventas y proyectándonos un poco hacia el futuro. Tampoco es una labor fácil. Súper, pero entonces ustedes dicen, bueno, la generación de valor hay que replantearla, hay que acercarla más a las necesidades, hay que hacer que se generen más transacciones, que la gente nos use más. ¿Qué hicieron? ¿Qué paso tomaron? ¿Qué hicieron con la inversión? Nosotros, y creo que yo en un momento le dije a Sara, no, yo siento que no es por acá. O sea, la vida como que pum, nos subió a lo máximo, Silicon Valley, YC, y nosotros ahí mismo dijimos, no, cierto, no es lo que soñamos. Entonces, paremos la inversión. O sea, ustedes estaban logrando lo que solamente el 1% de las iniciativas de startups logran, ¿cierto? Sí, Estaban, realmente, o sea, la experiencia de que nos hubieran invitado, tener unos mentores tan de cerca, estar en Starco, que nos fuera tan bien, era como que, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cierto? Nosotros siempre creíamos en el potencial que tenía la idea. O sea, bueno, no hablamos del tema de la idea, que esto es muy importante. Lo contamos, el tema de la idea, de tener una idea. Miren, nosotros, ya que es chévere, Luis, porque pues obviamente ellos están como estudiando todo este tema, nosotros somos profesoras de AFIT en temas de innovación legal y nosotros explicamos mucho a través de un ejercicio que hacemos
en donde los ponemos a que en una hoja se inspiren, que piensen en una persona muy importante para ellos, creen lo que quieran, una carta, un dibujo, lo que sea, cada persona selecciona su hijo, su papá, su abuela, tan. Les ponemos ambientación de todo y ellos se inspiran completamente. En ese momento, cuando terminan, les decimos, listo, la van a romper. Nosotros siempre les decimos eso, porque uno muchas veces en la construcción de empresa se enamora de una idea que puede que no sea, ¿cierto? Entonces, obviamente todos reaccionan, no, ¿cómo así? Yo se lo digo a mi hija, tiene 2 años, esto es un... No, por acá no fue. Sí, y esos son los aprendizajes que uno recibe del mercado, ¿cierto? Y constantemente está cambiando, ¿cierto? Esa idea. Y es muy, muy importante recibir como ese feedback para poder tomar las decisiones. Sí, ese precisamente es el hard choice que mencionabas, Luis, y que menciona Alejandro Salazar en la estrategia emergente, que es muy interesante. Y esa fue, digamos, la decisión nuestra fue, no vamos a recibir ese capital, finalmente no lo recibimos, digamos, le metimos el freno y tomamos la decisión como de tener un crecimiento más orgánico, porque tampoco era responsable de nuestra parte sentir que ese producto que estábamos enfocando en un público tan especial, tal vez no era el producto para ese público, ¿cierto? Y nos dimos cuenta, aquí les contamos ya más adelante, que teníamos otro público muy interesante y que teníamos que reenfocar la idea inicial que habíamos pensado. Entonces nos tocó dejar a un lado, tomar esa decisión, dejar al lado esa oportunidad y replantearnos un poco el camino. Entonces, sí, termina siendo pues como la decisión difícil de renunciar a cosas, pero bueno. El producto, una pregunta, Mafe, ya te damos una palabra, es, ¿el producto era el mismo, pero entendieron que el cliente era otro? Sí. Ese fue el ejercicio. Así Sí. fue. Nosotros siempre queríamos impactar el sector legal. O sea, ese era nuestro gran objetivo, cambiar la forma en que se hacían las cosas. ¿Y qué descubrimos? Listo, no vamos a impactar directamente al que recibe servicio, sino al prestador de servicio. Entonces ahí fue cuando dijimos, vamos a firmas de abogados y áreas jurídicas. Identificaron otro nicho. Exacto, donde hay un mayor flujo en los documentos legales, en los contratos, hay tareas que son muy rutinarias, que los abogados no deberían estar haciendo, ¿sí? Y si empezamos como a permear el prestador con estas iniciativas, tal vez se le va a facilitar a esos emprendedores o a esas personas que necesitan los servicios legales. Entonces, eso fue, hablamos con los inversionistas, pues no continuamos, con nuestros mentores también de San Francisco y bueno. Admirable, muy admirable la decisión, eso pues digamos con una visión de futuro y de empresa, pues Vero, en algún momento me lo comentaste y te dije admiración total por esa decisión. Mafe. No, silenciada. Está silenciada. No te quita el miedo. Bueno, ¿será que no la escribes por el chat? El chat. Listo. A ver, listo. Bueno, entonces cambiaron de nicho, cambiaron de clientes, se enfocaron en otros clientes y ¿qué empezaron a hacer? Voy a hacer una pausa, Beri, antes de seguir. Quiero explicar para que entiendan como la diferencia entre el servicio para el emprendedor y el servicio para el abogado, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que habían, digamos, en las áreas jurídicas, ustedes saben que las empresas tienen área jurídica, pues dependiendo del tamaño, pero cuando tienen un área jurídica o un área administrativa, normalmente los abogados o las personas que están en esa área necesitan hacer contratos, digamos, de manera frecuente y son normalmente repetitivos, ¿cierto? Entonces nos empezaron a llegar como empresas que decían, miren, yo vi la plataforma, nosotros queremos empezar a automatizar la elaboración de los documentos, pero no, yo tengo mi propio formato de contrato. Es decir, yo no quiero que DoClick me ponga el contrato, ¿cierto? Sino que yo te doy mi contrato de mi área jurídica, tú lo automatizas y mi equipo solo llena unos datos y se genera el documento. Esa es como la gran diferencia. Entonces ahí que nos dimos cuenta, claro, si teníamos clientes, habíamos logrado pues como impactar comercialmente a los emprendedores, pero nos dimos cuenta que el uso no era tan reiterativo como queríamos, que si contrataban un empleado una vez, el segundo lo contrataban a los 6 meses. En cambio, estas empresas, esas áreas jurídicas de las empresas tenían
un flujo de documentos mucho más alto y necesitaban usar esta herramienta para facilitar la elaboración de los documentos. Entonces, si tienen 3 abogados en el área, pues qué bueno que los abogados no se estén enfocando la mayoría de su tiempo en hacer el mismo exacto contrato, solamente cambiando los datos del empleado, por ejemplo, y se pudieran enfocar en lo estratégicamente importante, ¿cierto? Entonces, encontramos otro mercado dispuesto como a usar la plataforma con otro enfoque. Entonces, el enfoque al cliente, y creo que tú lo mencionaste al principio, es supremamente importante porque casi que fue un aprendizaje no haber creado la plataforma con ese enfoque al cliente como no lo soñábamos al principio. Y, y digamos que ya luego en el proceso nos empezamos a escuchar más atentamente el mercado, más que vender, era como que las reuniones, venga, ¿qué necesidad tiene usted? ¿Cierto? Cuéntenos usted qué hace, cuál es su mayor dolor, y ahí empezamos como a obtener más información y ya fuimos como reenfocando Sí, y fue mucho el tiempo de negocio. investigación, o sea, muchas reuniones con fundadores, con personas que decíamos, ábranos un espacio en LinkedIn, y era sin la intención de vender, ¿cierto? Pero realmente eso va llegando después que uno va enfocando la necesidad, ¿cierto? Y algo muy interesante, ya para que le den la palabra a ellos, es que esa era la plataforma, ¿sí? Pero encontramos muchas cosas más cuando entramos a esas áreas jurídicas o firmas de abogados a ofrecer este servicio. Y es que, como les hablaba al principio, hay un tema del legal tech, una tendencia una industria que está creciendo, ¿cierto? Y firmas de abogados, áreas jurídicas, desesperados por implementar automatización, inteligencia artificial, blockchain, un montón de cosas que hoy en día se están escuchando, ¿cierto? Cuando íbamos allá a reunirnos con ellos y demás, encontrábamos que no era ese el problema. No necesitaban tecnología, sino que primero había que empezar desde la raíz, y ahí salieron nuestras otras líneas de servicio, que es consultoría en innovación legal y proyectos de legal design. Pero ahí es muy importante. Esto es todo el tiempo estar cambiando, y la estrategia, el enfoque, el pivote es súper importante, ¿sí? Y nosotros pues el tema de, no sé si han leído Lean Startup, que es un libro muy interesante que habla precisamente de eso. Ujú. Mira la pregunta de Mafe. La pregunta de Mafe está muy alineada con esto. Es muy interesante. Es, ¿cuál creen que es el paso principal que se debe tener cuando se tiene una idea de negocio en un segmento maduro y que no es un proyecto como el de ustedes que era como tan disruptivo? Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debe ser lo primero cuando uno tiene una idea en un sector maduro? Yo digo, me atrevo a decir, Mafe, que la propuesta de valor, que es un término muy cansón, o sea, nosotros en ese, en ese proceso nos hablaba mucho de la propuesta de valor, y la propuesta de valor yo la entiendo como eso que te hace diferente, ¿cierto? Entonces, si ya el mercado está muy competido y el sector está muy maduro, hay que encontrar eso que te hace diferente, y para mí, el tema es empápate, o sea, escucha quién va a comprarte ese producto o servicio, El siéntate, cliente. el cliente, sí, Identifica al cliente. identifícalo y siente su necesidad y siéntate en él, qué es lo que le duele, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, cuánto está dispuesto a pagar, pídele que si es un tema de servicio que hagan pruebas, ¿cierto? Si es un tema de producto también, es decir, como empaparte lo que más puedas, porque digamos uno de los errores más tesos que se pueden cometer, como nosotros lo cometimos y que, bueno, fue una experiencia muy linda, pues un aprendizaje muy grande, es partir de una idea que uno tiene en la mente porque uno cree que el mercado lo necesita, porque ya hay muchas empresas haciéndolo, entonces seguramente me va a ir muy bien. No, digamos que parte primero de la persona. Tampoco, otro consejo que siempre decimos es no le metas demasiado a crear una solución definitiva, sino que haz un producto mínimo viable. Es decir, si es por ejemplo, una plataforma, es una plataforma fea, si es una página web, hazla fea, no importa que sea fea, te sientas, no le metas al diseño, no le metas a engallarla, o sea, primero pruébala en el mercado, habla con gente. Que ese es el tema de, en Lean Startup hablan de Del el MVP, producto mínimo viable, sí, sí. que eso también es como que
full validación. Y Había otra mano levantada, ¿no? Bueno, no. sí, había personas. Bueno, de pronto ya se respondió la pregunta ahí en la misma de Mafe. Bueno, ha pasado 1 año y medio más o menos desde ese hard choice de ustedes, por ahí, sí, 2022, estamos en 2024. ¿Qué ha pasado? Porque la lista de clientes que me mandó ver hoy me dejó impactado, me dejó impresionado. ¿Qué ha pasado de allá hasta acá? Y cuéntenos qué hicieron y cuéntenos qué clientes tienen, porque realmente es impactante ver lo que han conseguido después de que toman esa decisión de no vamos con una gran inversión, no nos vamos a montar en este tren de las startups, que tenemos que salir a hacer rondas y a conseguir mucha plata y a contratar mucha gente, sino queremos trabajar digamos, la creación de valor, identificar el cliente, tener una empresa mucho más enfocada en el cliente más que en un crecimiento acelerado. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿Puedes contar tú? sí, digamos que el tema acá les quiero aclarar el tema de las líneas de servicio, ¿cierto? Entonces, la plataforma la replanteamos un poquito y a partir de esa, digamos, de esa comunicación que empezamos a tener con nuestros clientes de las diferentes áreas jurídicas, nos dimos cuenta de otras necesidades que tenían, como les mencionó Vero. Ahí nace otro servicio que es consultoría en innovación legal, que básicamente es acompañar a esas áreas jurídicas que quieren dar ese paso como hacia la innovación. Que muchas veces piensan que la innovación todo tiene que ver con tecnología y nosotros partimos del supuesto de que innovación, digamos, tiene muchas formas. Y pues, digamos, ahí los acompañamos en ese proceso, ¿cierto? Es entender, bueno, como área jurídica, cómo está conformada el área, quién es tu cliente interno, cuáles son los procesos que pues digamos, que llevan en el área, cuáles son esos dolores del cliente o los dolores internos del área, y empezamos a ver cómo podemos mejorar los procesos y, digamos, meterle ese componente de innovación para volverlos más eficientes y volver, digamos, la prestación del servicio mejor. Esa por la parte de la consultoría en innovación legal. Y también trabajamos otro tema que se llama proyectos de legal design o diseño legal, que eso es básicamente la unión entre el diseño y el derecho. Para ponerles un ejemplo, un proyecto de legal design que tuvimos fue con una empresa de agricultura que tenía que celebrar o firmar unos contratos con agricultores, ¿cierto? Que tenían, digamos, muchos perfiles, pero la mayoría tenían una educación no profesional y les costaba mucho entender el contrato que se les ponía sobre la mesa, ¿cierto? Entonces, por no querer firmar el contrato, muchos de los negocios no se cerraban y esta empresa llegó con esta necesidad de cómo hago para mejorar, ¿cierto? Este proceso de firma de los contratos. Entonces ahí, desde las metodologías del diseño, impactamos esa experiencia legal y rediseñamos como todo el proceso de, digamos, de cierre con los agricultores, entendiendo muy bien las necesidades y su perfil y todo, y terminamos como en un rediseño del proceso y del contrato, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el contrato sea más chévere, más entendible, con un lenguaje más claro, visualmente más atractivo, Sí. y digamos que eso básicamente es el diseño legal. Y ahí voy a meter algo importante y no sé, el término del Customer Journey Map, no sé, Luis, si se los has mencionado, que es todo el tema del diseño de la experiencia. Va Ahí para es el donde... próximo sábado, pero rico, pero No, listo, no me sí, voy sí, a... sí, no, muy bueno hacer la introducción para que vean la importancia de esas herramientas, porque realmente es bueno tenerlas presentes. Sí, porque mira que estamos hablando de la aplicación en el sector legal también, ¿cierto? Ahí es donde las dos disciplinas de nosotros se unen y me permite a mí analizar esos puntos de dolor cuando interactúa empresa con cliente y cómo puedo cambiar la forma en que se hacen, y el marketing es muy importante ahí, ¿cierto? Entonces nosotros nos hemos apoyado de todas esas metodologías para poder mejorar la experiencia legal, ¿cierto? Y esa satisfacción del cliente, que en este caso el usuario pues, o el cliente era el agricultor, que fue muy lindo entender ese proceso y trabajar con ellos. Así es, entonces a partir de las 3 líneas de servicios, ¿cierto? Que nos gustan, nos apasionan y también Luis, digamos, unen mucho la experiencia de Verónica con la mía. Hemos tenido la oportunidad de trabajar como con distintos clientes en temas muy, muy chéveres todos, ¿cierto? Recientemente, por ejemplo, terminamos
un proyecto con Primax, ¿cierto? La empresa pues como de combustibles que todos conocemos. Primax llegó con una necesidad, por ejemplo, y era los tiempos que se les demoraban a un trámite que se llama digamos, una autorización de consumidor minorista ante el Ministerio de Minas y Energía. Suena muy difícil, pero es simplemente ante la Como autoridad. todo lo legal, Sara, como todo lo que tenga que ver con abogados. Como todo lo legal, pero básicamente es que presentan unas autorizaciones para poder operar las estaciones de combustible, unas solicitudes de autorización ante el ministerio. El ministerio se toma un tiempo evaluando la solicitud y dice si te habilito o no te habilito. Y en el entretanto, ellos pierden un montón de plata, ¿cierto? Entre más se demora el ministerio, menos, digamos, más lento se vuelve la implementación de la estación. Y afecta a los indicadores de la empresa en general. Exactamente. Entonces ahí nos buscaron y hicimos todo un tema de diseño legal para rediseñar como el proceso de lo que se le presentaba al ministerio y terminamos presentando, digamos, una comunicación muy chévere, muy intuitiva, muy fácil y tuvimos unos resultados muy interesantes porque los tiempos ante el ministerio rebajaron en casi un 50%. Digamos, en respuesta a lo que beneficia a Primax, ¿cierto? Con Primax ahora estamos trabajando otro tema de diseño legal para los contratos ya internos de la empresa. Tenemos digamos, un proyecto ahora de consultoría en innovación legal con el área jurídica de coordinadora, quieren dar un paso como más allá con la innovación legal, quieren replantear como sus procesos internos, quieren motivar pues, mucho como al área y al equipo en estos temas. También, y ahí, por ejemplo, lo junto con lo que yo había dicho antes. Llegamos a coordinadora y ellos tienen 10 herramientas tecnológicas para el área jurídica. No saben por dónde empezar, ¿sí? Claro. Y no saben cómo optimizar todo lo que necesitan. Tienen Es muy común en las empresas, debe ser muy común encontrarse ese tipo de situaciones de que el archivo está por un lado, no sé, los contratos están por otro. Debe ser algo que para ustedes se les está volviendo común. Sí, exacto. Sí. Y eso es lo que nosotros precisamente llegamos como a indagar y a organizar para que puedan utilizarlo de la mejor manera. Entonces, sí, Coordinadora es una consultoría muy chévere, una gran escuela. Nosotros continuamos siempre aprendiendo, de esa forma es como nos los vamos tomando. Así es. También estuvimos acompañando un tema de Ecopetrol muy interesante. Ellos tienen más de 130 abogados a nivel país, ¿cierto? Es digamos, quizás la vicepresidencia de las más grandes, la vicepresidencia jurídica de las más grandes que conocemos. Es gigante y tuvieron pues como todo un tema de innovación de la vicepresidencia jurídica y estuvimos ahí como parte acompañándolos contándoles mucho los beneficios de todo este tema de implementación de la innovación legal. Igualmente, con la plataforma seguimos impactando los procesos internos de las áreas, ¿cierto? Tenemos, digamos, en este momento varias empresas que de manera repetitiva tienen que hacer contratos de todo tipo, trabajamos con Concesión Túnel de Aburrá Oriente, el sector de la construcción, también una empresa de energía que se llama Odinec. Hemos trabajado también como ya en la parte de charlas en innovación legal, que es como una consultoría, pero un poco más interactiva o talleres. También con el sector público, con la alcaldía de Medellín. Eso es muy interesante porque pues digamos que ahí es donde se necesita trabajar más, ¿cierto? En el sector público, que es un reto gigante, es un reto gigante y tuvimos la oportunidad de hacer unos talleres muy interesantes con ellos y bueno, eso también nos brindó a nosotros una perspectiva de cómo se manejan en las empresas. Alexis tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, gracias. La pregunta va enfocada a si están formadas en el tema de agilismo, porque pues yo las escucho y todo el tema legal y todo lo que ustedes cuentan, hay una base de unos principios ágiles,
que inclusive les cuento algo, nosotros acabamos de ver pues, con unos compañeros acá en la maestría una materia de agilismo y precisamente en uno de los debates decíamos, hay unos temas que sí van muy enfocados al agilismo y otros que no. Y en ese debate en la clase decíamos, temas legales no. Eso sí tiene que ser muy estructurado, porque es el procedimiento, es la política, se tiene que cumplir lo uno, lo otro y lo otro. Entonces, eso sí, muchachos, y debatíamos mucho en el curso. No, Alexis, ¿y vos qué posición tuviste? Solo para saber. no, pues en ese caso nosotros decíamos, sí, las leyes, no, pues los No hay procedimientos y cómo demás, ser sí, ágil en las no, leyes, ¿cierto? sí, Es no hay imposible. cómo. Y aquí de entrada, pues la verdad es que sí es muy disruptivo el tema porque ofrecen un tema de valor importante de cara al cliente porque, claro, disminuir esos tiempos que nos contaban ahorita, uno sí ve que pues sí se puede. Entonces, por eso era mi pregunta, si tenían como toda esa formación de agilismo en la organización, si tienen esos principios y bueno, y como el conocimiento para poder ofrecer esa oferta de valor. Sí, la verdad como que intuitivamente lo fuimos aprendiendo, más porque en el momento de trabajar con tecnología nos empapamos muchísimo de metodologías como Scrum, ¿cierto? Que manejan los desarrolladores, ¿cierto? Que si bien los desarrolladores son, digamos, está más enfocado en el tema del desarrollo de software, pues se puede aplicar en otras industrias y en otros proyectos. Entonces, la misma necesidad de soluciones rápidas, ¿cierto? De poner en común, de hacer reuniones constantes, etcétera, eso se fue dando de manera natural, pero es algo que implementamos muchísimo y más que todo en las consultorías de innovación legal, donde tienen que entender los miembros de esa área acerca del tema del agilismo, ¿cierto? De cómo hacer más óptimos los procesos y demás. Entonces, no es que tengamos una formación así súper formal, certificada, pero intuitivamente uno lo va poniendo en práctica, ¿cierto? Y lo enseña. En nuestras clases también damos teoría acerca de estas metodologías. Entonces, sí, no sé si quieres agregar ahí. No somos Scrum Master. No, mentiras, pero sí, Alexis, muy interesante. Y para que lo lleves a la clase, realmente se pueden implementar en el sector legal, ¿cierto? Hay muchos tipos de aplicaciones en el sector legal, muchas prestaciones de servicios distintos y obviamente no en todo se puede, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, un proceso judicial tiene sus ritmos, depende del juez, depende de las partes, ya la ley dice cuánto tiene una parte para responder una demanda, la otra para presentar unos alegatos, ¿cierto? Hay cosas legales que están muy estructuradas, pero en los procesos sobre todo de las áreas jurídicas, ¿cierto? Y el sector privado, hay digamos, muchas oportunidades para trabajar con este tipo de herramientas y nuestro discurso siempre es, queremos unos abogados más multidisciplinarios, porque los abogados normalmente somos como muy enfocados en la ley, muy técnicos, muy buenos en lo que hacemos, pero dejamos de un lado la parte administrativa, ¿cierto? Te pongo un ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura, que es como, no sé si para los ingenieros lo has escuchado, que es como el COCNIA, ¿cierto? Es esa entidad que regula como la profesión de los abogados, es toda administrada por abogados, imagínate eso, o sea, los abogados pues que ni siquiera sabemos administrar nuestras propias finanzas, así te lo pongo, ahora para administrar una entidad solos. Entonces, lo que queremos es ese discurso de abogados que sepan otro tipo de metodologías, abogados que sepan o que estén empapados de temas administrativos, de temas financieros, de temas contables, y así podamos hacer como una administración de las áreas jurídicas como una mini empresa, que podamos medirnos, que podamos manejar presupuestos con facilidad. Ese es nuestro discurso y el punto que toca es súper relevante. Así que Bueno, es que Muchas una de gracias, las muchas cosas gracias. más lindas de este caso es que digamos que es una industria que nos está mostrando que sí tiene marketing. Ahora estamos hablando de agilismo, o sea, se están rompiendo un montón de paradigmas. Yo estoy seguro, Alexis, que si en la clase hubiéramos planteado si el marketing cabe en la industria legal, la discusión hubiera sido la misma que si el agilismo cabe en la industria legal. Posiblemente algunos dirían sí, otros dirían no. Y aquí estamos viendo que toda la creación de valor que tiene DoClick
Se basa en entender el cliente, en entender el mercado, en entender las oportunidades y cómo crear valor en una industria que es muy conservadora, digamos, muy tradicional. Y aquí están retando absolutamente todo el status quo de esa industria. Sí, y yo quiero ahí tocar un tema, Luis, que qué bueno que lo mencionas del tema del marketing. Justamente en Ecopetrol, para contarles, tuvieron una iniciativa muy linda que ahora nosotros estamos acompañando a Coordinadora en un tema muy similar, y es que le crearon una marca al área jurídica, ¿cierto? Es como un tema de endomarketing en donde no, pues se dieron cuenta, y realmente en todas las empresas del patito feo, el que pone la piedra en el zapato para todos los negocios es jurídica y no nos quieren mucho que digamos. Entonces, con ese objetivo de cambiar esa percepción, ¿cierto?, del área jurídica como una imposibilidad, ¿cómo se dice? Como un obstáculo del negocio y de la operación, más a un facilitador y como de una persona, digamos, sí, una entidad que ayuda a lograr las cosas. Empezaron todo un proceso, le pusieron la jurídica, ¿cierto? Porque todo el mundo decía la jurídica, entonces le hicieron pues todo un tema de marketing, de branding, alrededor de la jurídica. de branding, ¿cierto? De la imagen, de la comunicación de los abogados hacia sus clientes internos, ¿cierto? De cómo transmitir digamos, los documentos, cómo enviar los correos, o sea, todo un trabajo de estrategias de marketing para mejorar esa visión que tiene toda la... Lo mismo estamos haciendo ahora con Coordinadora, un poco tratando de aplicar todas las estrategias de marketing al área jurídica. Entonces, súper aplicable, ¿cierto? Tanto las metodologías ágiles como las estrategias de marketing al mundo legal. Perfecto, muy bien. Bueno, ya digamos que por tiempo vamos a hacer un par de preguntitas ya finales y preguntas si alguien tiene pues, preguntas adicionales, también aprovechemos. Una pregunta pensando hacia adelante, ¿qué viene para DoClick? Fuera de seguir creciendo y seguir ampliando clientes, porque eso ya cogió inercia, eso ya está garantizado. ¿Qué viene para DoClick? Bueno, nosotros, pues en línea, como en todo esto que hemos dicho, queremos como continuar reforzando esa imagen que tenemos como de referente en innovación legal, porque es supremamente satisfactorio. O sea, hablarle a abogados y ver el interés, el cambio, las ganas que hay, es muy satisfactorio para nosotros. Estoy segura que si hubiéramos seguido por el otro camino de la tecnología exponencial, esa satisfacción hubiera cambiado un poco, ¿sí? Pero hoy en día nosotros estamos felices de la manera en que estamos impactando, ¿sí? Entonces queremos reforzar. Hay algo que nos seguimos dando cuenta, o sea, todos los días esto cambia. Es impresionante porque de verdad, como que uno nos imagina, bueno, y algo muy interesante que me pasó al principio, perdón, aquí no voy a desviar, pero ustedes que están estudiando todo este tema, al principio cuando empezamos, la empresa Sara era diciéndome, listo, monta el plan de mercadeo. Sí. Típico. La abogada diciendo monta el plan de mercadeo. Muy bien, sí. Y entonces yo era, ¿Yo qué hago? objetivos, todo tan, eso no existe. Sí, si bien es la teoría y es como esa base que te va a dar la guía, no es estático. Entonces es algo que va, hoy yo me puedo, y precisamente lo del libro de la estrategia emergente, hoy yo me puedo plantear un objetivo, pues que eso puede cambiar en un segundo, ¿sí? Entonces nosotros, eso es lo más entretenido de crear empresa, y es ir descubriendo esas necesidades. Y dentro de nuestros objetivos está impactar las generaciones jóvenes y futuras de abogados. Porque nos hemos dado cuenta que esos abogados que se están graduando o los estudiantes que están buscando práctica ya tienen ciertas exigencias para encontrar esa empresa en la que quieren trabajar y la que quieren aportar. Y hay cifras a nivel mundial que si hoy en día las empresas, las áreas jurídicas o las firmas de abogados no tienen el componente de innovación, tecnología, etcétera, esos abogados no van a querer estar ahí. Entonces, uno de nuestros proyectos más cercanos y muy interesante es con estudiantes, y es poder como
ofrecer todos esos conocimientos y que se fortalezcan en cuanto al enfoque al cliente, en estrategias de enfoque al cliente, para poder prestar los servicios legales de una mejor manera. Entonces, ese es nuestro proyecto más cercano. Bueno, y entendiendo un poquito el entorno, analizando, hay competidores ya, han salido, ya tienen otras empresas que están imitando lo que ustedes están haciendo. Cuéntenos un poquito de ese entorno que está pasando, esas amenazas tan naturales en cualquier desarrollo empresarial. Sí, sin duda, Luis, pero sabes que, digamos que eso nos causa alegría por una razón, y es porque en el sector legal estos temas están como tan nuevos que es muy difícil ofrecer servicios en un mercado que no entiende los beneficios como de la tecnología, de la innovación, etcétera. Entonces, todos esos competidores han ayudado como a generar el discurso, la conversación sobre los temas, que de verdad las empresas vayan entendiendo lo importante de aplicar como temas de eficiencias, de volver como mucho más, digamos, enfocado el trabajo hacia lo importante y lo estratégico. Entonces, sí, claro, sin duda hay competidores que admiramos mucho, empresas como que le están apuntando a todo este tema de la innovación legal. Hay otras plataformas en el mercado, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, y de todos los tipos, ¿cierto? Digamos, software muchísimo más robustos para empresas más consolidadas que necesitan pues como muchísima tecnología, hasta software más sencillos como para empresas mucho más pequeñas o áreas jurídicas más pequeñas. Y también empresas que conocimos, que iniciaron también con nosotros y que ahora ya no están en el mercado por diferentes razones, pero que también pues como ayudaron mucho el tema pues como de propiciar la conversación. Ese tema de la competencia, cuando uno estudia el marketing y lo conoce, uno es como todo el tiempo aquí con esa idea de la competencia. Yo sigo tan, y yo todo el tiempo le mando a Saris, esto, auxilio, pasa esto, no sé qué, tan, y Saris es como que... Con el auxilio, ¿cierto, Saris? Así te debe llegar el mensaje auxilio. Sí. Saris es como que no está pasando nada. Entonces, uno desde el marketing siempre tiene que estar analizando, o sea, yo lo sigo, yo consumo el contenido, porque tenemos que estar al tanto, pero siempre lo hemos visto de dos formas. Primero, aliarnos, ¿sí? Porque entre más estemos juntos, podemos lograr como que crezca el mercado. Y segundo, es la gasolina full, o sea, uno sin la competencia no sería nada. O sea, incluso los temas de investigación respecto a la competencia, hay una carpeta en mi computador que se llama gasolina, porque no lo veo como... ¿Se llama cómo? Gasolina. O sea, es decir, es ese impulso que nos da a nosotros a lograr más. Esa competencia es necesaria, estar analizándose, estar al tanto, estar en la vanguardia. De lo que Estar manteniendo su diferencial con la competencia, cómo mantener el valor que estoy ofreciendo, que no sea algo que me copien fácil, que no sea algo imitable, perfecto. Correcto. Muy bien. Entonces, la competencia es bien importante tener siempre en la mira. Así es. No sé si alguien más tiene preguntas. Yo tengo una que me estoy reservando para el cierre. Verónica. Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, Verónica, bien, ¿y tú? Bien, Sari, Vero, yo no sé si se acuerdan de mí, estuve con ustedes en el curso de Legal Design. Claro, pero yo estaba viendo ¿Cómo aquí van? y yo dije... Pero como así, qué felicidad tenerte acá. Hombre, se me ha parecido. Me alegra mucho escuchar todo lo que han avanzado, de verdad que estoy súper feliz, me impacta muchísimo, de verdad que han crecido mucho y de verdad que lo escucho con demasiado orgullo de todo lo que han logrado en este tiempo. Qué linda, Vero, muchas gracias. Qué rico que estés aquí. Qué Te bella. recordamos con mucho cariño. Qué Ay, qué rico. lindas. Bueno, yo quería preguntarles una cosa y es cómo empezar, digamos que a impactar como con pequeños pasos en las áreas jurídicas para tratar de cambiar ese chip, como para cambiarles el chip de, bueno, empecemos a meterle innovación, empecemos a meterle legal design, porque creo que en cierto sentido para mí ha sido un reto, no ha sido tan complejo porque digamos que en cierto sentido mi área, ya no estoy en la U, ya estoy en otra empresa, pero mi área sí está como muy alineado con eso, pero siento que a veces
es difícil, ¿cierto? Es complejo tratar de uno como que meterse por ese lado, pero ¿cómo empezar a hacerlo? O sea, fuera de contratar a DoClick, ¿qué otros consejos le pueden dar a Verónica? Obvio, por Dios, por favor. Pero yo quisiera como contarte el consejo que siempre le damos a nuestros clientes, ¿cierto? Y es sensibilicemos al área primero, ¿sí? Y es, todos los abogados normalmente estamos en las tareas del día a día, metidos como ratones de laboratorio, saque documentos, saque contratos, saque no sé qué, y la pausa no es el común denominador de nuestro día a día, ¿cierto? Es más, hacer una pausa es muy difícil, y sobre todo hacer una pausa para hablar de otros temas que no son legales, ¿cierto? Entonces, la sensibilización del equipo es muy importante y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el líder puede tener todas las ganas del mundo de impactar, pero si su equipo no está sensibilizado, y cuando hablo de sensibilidad es motivado y entiende digamos, el beneficio que va a obtener con un tema de innovación legal, no pasa nada en el área, ¿cierto? O sea, pueden implementar lo que quieran y a los 2 meses tienen las 10 herramientas parqueadas que están pagando un fee carísimo y que nadie usa y que siguen usando el Word, ¿cierto? Entonces, el primer paso es sensibilizar el equipo y el líder. El líder es impresionantemente importante, pero porque al revés, ¿cierto? Puede que el equipo esté muy motivado, pero si el líder no está mentalizado y no tiene como prioridad mejorar los procesos, mejorar la prestación de los servicios, tampoco pasa nada. Entonces, casi que el primer paso es ponerlos a todos en el mismo nivel. Es decir, listo, si, por ejemplo, si tú lo vas a hacer acompañado de un tercero, súper bueno si pueden hacer unos talleres iniciales como de capacitación, unas charlas como que permitan explicar qué es la innovación, porque es importante, cómo les va a cambiar la vida en unos meses. Y ahí ¿cierto? es importante que nosotros siempre empezamos sobre habilidades blandas para abogados. Habilidades Mira hasta blandas. dónde llegamos, porque es que primero es empatía con el otro. ¿Sabes quién es tu cliente? ¿Cómo se llama? ¿Qué te está solicitando? Cliente interno, cliente externo, cualquiera. Eso es muy importante. Sí, las habilidades blandas son un tema muy importante y es entender como abogados que tenemos que tener otro tipo de habilidades más que técnicas, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es si lo vas a hacer con un tercero, empezar con algo así. Si lo vas a hacer tú, ¿cierto? Por ejemplo, si tú vas a liderar alguna iniciativa en tu área, que es que tú les pidas un espacio a todos para que empiecen a leer, a aprender, a escuchar podcasts, a ver videos y como que se empiecen a empapar del tema y que todos estén como entendiendo muy bien la finalidad de este tipo de herramientas y de ahí en adelante puedan empezar, listo, empecemos con la primera. Ibero, nuestro segundo consejo es no se vayan a implementar el software tecnológico más teso, no implementen inteligencia artificial pura y dura, vayan a lo sencillo, identifiquen un proceso en el que está fallando algo en el área, por ejemplo, un cuello de botella o digamos un dolor del cliente de los tiempos de respuesta y hagan algo sencillo. Por ejemplo, implementen un tema de comunicación más efectivo con su cliente o digamos esos correos que mandan, pónganse la regla de que no son 4 párrafos, sino que lo vamos a reducir a un párrafo y vamos a empezar con la conclusión. Hablen más claro a sus clientes, manden contratos más cortos, pónganse un objetivo y empiecen tarea por tarea, como entre todos, muy coordinados, a cambiar algo de los procesos y empiecen a ver cómo empiezan las respuestas por parte de su cliente interno. Entonces, mis consejos sería, uno, que todos estén en el mismo nivel y alinearnos, sensibilizarlos. Y segundo, empiecen por lo poco y vayan subiendo poco a poco. Súper. Mil gracias. Con mucho gusto. Bueno, y para cerrar, una pregunta. ¿Qué le dirían ustedes a la Sara y a la Verónica de hace 4 años? ¿Qué consejos les darían? Después de todo este aprendizaje, de todo este camino que han recorrido con todo lo que nos contaron tan interesante, ¿qué les dirían? ¿Tú qué le dirías? Demasiadas cosas. Pues, demasiadas cosas. Yo creo que pues tú tuviste la oportunidad de conocerme cuando yo trabajaba, estaba en el mundo empresarial
Realmente mi cambio ha sido gigante y es lo que yo todo el tiempo les he dicho acá. Y mira que lo noto en todas sus preguntas. Todo siempre es a una respuesta precisa y exacta. O sea, porque quiero saber cómo hago para valorar mi empresa o cómo hago para hacer esto a llegarle a un mercado que ya está maduro, pero que hay mucha competencia. O sea, todo es buscando una pregunta muy exacta y no existe, ¿cierto? Y lo único, una respuesta, perdón, y lo único es cuando uno aprende como a lanzarse, a experimentar y demás. Entonces, eso, a la Verónica de hace 4 años es como tranquila. Estamos probando paso a paso, no todo se tiene ya, ¿cierto? Y en la Adaptabilidad, flexibilidad, entender el entorno, adaptarse a él. Sí, Ok. correcto. Y es como, tú ya tienes los conocimientos, ustedes que están aquí haciendo un MBA, están aprendiendo, o sea, y en el momento en que ustedes decidan o dirigir una empresa o crear una o ser parte de un equipo, lo que quieran, eso intuitivamente se va dando. No siempre se tiene que tener todo así tan establecido de que esto va a ser así, va a pasar así, etc. Y no sé tú. Sara. Yo le diría a la Sara de hace 4 años, no, que realmente ese es el proceso lo que se tiene que disfrutar, ¿cierto? Y que el cambio, digamos, personal y profesional, pues es inmenso, ¿cierto? Que siga aprendiendo, que realmente los resultados son el propio proceso, ¿cierto? El propio crecimiento que se tiene en el proceso. Entonces, nada, como perder el miedo y intentarlo como con toda la presencia y con todas las ganas, y ahí es que se logra aprender las cosas. Perfecto. Bueno, no, saben que aquí tienen un admirador de ese proceso también, lo que han vivido, de esa empresa, y de ustedes, obviamente, 2 emprendedoras, pues de un talante impresionante, con unas anécdotas muy lindas y con una capacidad de tomar decisiones para sacar adelante su empresa. Cada vez más enfocadas, cada vez con un crecimiento pues impresionante, muy bonito, y no queda más que desearles muchos éxitos en el futuro. Muchas gracias, Luis. Muy contentas de haber estado aquí con ustedes, con tus estudiantes. Esperamos pues que les haya servido esta conversación. Siempre seguimos disponibles, a nosotros siempre nos gusta como ponernos a disposición de cualquier pregunta que tengan, nos pueden encontrar por LinkedIn, ahí podemos hablar lo que necesiten. Y bueno, Sí, muchas gracias. mil gracias, Luis. Felices de compartir este espacio No, contigo. feliz de tenerlas acá, feliz de esa conversación. Y no, pues este grupo tan especial que tienes, muchas gracias a todos como por la atención, por estar aquí con nosotros, escucharnos este ratico, y bueno, qué gran mentor tienen, aprovechenlo bastante. Sí, mucho. Bueno, Ay, sí, niña. Muchísimas gracias, de verdad que súper inspirador, no solamente por el tema empresarial, sino que incluso uno dice como, pues pucha, qué rico uno lograr algo así también en el tema pues de la vida, ¿cierto? Algo complementario a lo que uno quisiera tener profesionalmente. Entonces, muy bacano, niñas, felicitaciones y gracias, profe, por esta invitación. Gracias, María. no, a todos feliz noche, muchas gracias. Tengan una feliz noche. Hasta Chao. luego. Chao. Luego. Gracias.